Todavía no arrancó. Ahora sí. Bueno, ahora sí empezamos a grabar. Cuarta y última charla de grabado por grabadores del Departamento de Grabado de la SEA Manuel Belgrano. Pablo Delfini, la va a coordinar Melissa Siciani, y es todo lo que voy a decir hoy. Les dejo. Genial. Hola, ¿cómo están? Empezamos de nuevo. Espero que ahora no se me corte. Yo soy Melissa Siciani y acá estamos en nuestro cuarto encuentro de la Escuela Manuel Belgrano, coordinado por Flor Cosquiñano, presentando a Pablo Delfini, que es un queridísimo grabador que también fue profe de la escuela hace un tiempo, en un espacio institucional, un espacio UNEDI, que tenía que ver con el grabado menos tóxico, que es su especialidad en un punto. A lo largo del tiempo es en lo que él se especializó, en esa disciplina menos tóxica del grabado. ¿Digo bien, Pablo? Estuviste en litografía sin agua un tiempo. Sí, lo que era el EDI. Sí, lo que era el EDI. Genial. Invitado Fernando Político. Sí, tal cual. Y en el encuentro de hoy, lo que Pablo, una presentación hermosa para compartirnos, y el título de esta presentación tiene que ver con una propuesta que él hace desde una edición lúdica, ¿sí? Así que no solamente hablar de la dimensión menos tóxica del grabado y de sus infinitas posibilidades alternativas, sino también de pensar las posibilidades en una misma edición. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá. Muchísimas gracias, Flor, por coordinar estos encuentros y espero que se escuche todo bien. Y ahora le doy la palabra a Pablo. Antes que nada, les vamos a pedir, por favor, por una cuestión de conectividad y de organización, que silencien sus micrófonos si están abiertos. En el caso de que quieran preguntar algo, ningún problema, se desmutean y hablan o levantan la mano y tratamos de moderar la charla. Espero que estén de acuerdo, todos, y que disfrutemos de la charla. Gracias, Pablo. Ahora te dejo a vos. Bueno, no, gracias a vos, Melissa, y a Florencia por la invitación para participar en esta charla. Yo me acuerdo que le dije a Florencia cuando me invitó que inmediatamente yo me acordé de que yo también soy exalumno de la Escuela Manuel Belgrano, ¿no? Yo empecé a estudiar en la escuela en el año 1979, hace ya muchos años, ¿no? Cuando era la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, estaba en la misma sede, ahí donde están ustedes ahora, que hacía poco se habían mudado de la sede histórica que estaba más en el centro, no me acuerdo muy bien dónde era un edificio. Bueno, ese es otro tema, no me estoy acordando de eso. En la calle Cerrito. En la calle Cerrito, exactamente. Y me acuerdo que todos los profesores hablaban de esa mudanza como que había sido no inmediatamente el año pasado a este año, pero como que era reciente el hecho de la mudanza, ¿no? Como que había pasado hacía unos años. Pero bueno, esto es una anécdota, ¿no? Y bueno, como esta es una charla Qué bueno. por grabadores, a mí lo que se me ocurrió era poner el eje en la edición de estampas, ¿no? Y de ahí hablar de un montón de cosas alrededor, que hay un montón para hablar, partiendo de las maneras de editar, ¿no? Es algo tan característico que tiene que ver con la posibilidad de lo múltiple que tiene la estampa en el grabado. Si quieren, a ver si puedo compartir, a ver, porque recién probamos. Si pongo acá, ven, acá ya no va a salir. Para. ¿Ustedes ven algo ahí? No. Sí, ahí se ve, Pablo, la pantalla y las miniaturas se ven, pero se ve tu pantalla. Claro, yo lo que quiero es que se vea, no eso. Bueno. Tenés que abrir el PDF, si vos abrís, ahí está, ahí no se debe ver.
Yo abro el PDF y ahí lo ven, no. No, para mí tenés que abrir el PDF primero y después poner compartir pantalla y ahí lo cliqueas. Voy a cerrar. Sí, sí, si quieres empezar a compartir pantalla, ¿no, Pablo? Sí, cierro, abro el PDF y cierro este. Entonces que dejo solo el PDF. Entonces voy acá, hago compartir pantalla y supuestamente, bueno, se ve acá. Ahí no lo ven. No, porque ahí veíamos tu pantalla con todas las caritas nuestras. ¿Cómo? Que recién se compartió, pero la pantalla del Jitsi, Sí, no se ve, no sé por qué no se ve él. A ver, ahí. No. Ahí no lo ven. Ahí sí, ahí se ve, Pablo. Ahí lo ven. Sí, se ve. Se ve una pantalla que dice Pablo Delfini, edición lúdica. Sí, sí, se ve perfecto. Ah, bueno, bárbaro, perfecto. Los que yo les comentaba, o sea que aquí estamos compartiendo la pantalla y no me ven a mí. No, no te vemos a vos, vemos solo en la pantalla esta que dice Pablo Delfini, edición lúdica. Perfecto, bueno, que esta sería la presentación del trabajo. Lo que yo les comentaba con respecto a la edición de estampas, ¿no? Que yo tradicionalmente... Tenerlo abierto. Acá, por ejemplo, acá ven esta pantalla en donde hay como una definición de lo que es la edición. Esto lo ven, ¿no? Sí, Pablo, se ve bien. Bueno, esta sería una definición de lo que es una edición, llamémosla una edición tradicional, que es la manera en que yo al menos aprendí a editar y lo sigo haciendo aún hoy, y es la manera en que se edita en todo el mundo, que es como una definición o un modo de editar que es como que está compartido y aceptado por todos los grabadores, que tiene que ver con, por ejemplo, una edición o una tirada o un tiraje, son maneras de denominar lo mismo. Y es si lo leemos o haciendo síntesis, es el conjunto de estampas impresas de la misma matriz o varias matrices, si es de color, obtenidas en una o varias sesiones consecutivas y continuas. Ahora, todas las estampas de una edición tienen que ser de la misma matriz. Hay como todo un proceso de búsqueda hasta conseguir la prueba de artista o la que uno considera que es la referencia para todo el tiraje. Eso se llama el bon à tirer o también el prueba de artista, algunos la definen como una u otra. Y esto también lo sabemos todos, se enumeran con un numerador que es el que aumenta de 1 a X y el denominador que es el que representa el número total de estampas. 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, etc. Después están también los números romanos, que es para seriar las otras categorías. Por ejemplo, si yo hago pruebas y hago 20 pruebas, las puedo seriar con números romanos. 1, 10, 2, 10, etcétera, o el número que sea. Todos sabemos que generalmente se escribe abajo con lápiz el título o no, algunos no le ponen título, la firma, la numeración, algunos la ponen a la izquierda, a la derecha. Esto no es como tan fijo, pero sí tiene que estar escrito, ¿no? Y lo otro importante es que todas las estampas de una tirada
tienen que presentar una idéntica característica en cuanto al tipo y formato de papel. Es decir, que si yo cambio de papel es como que estoy haciendo otra edición, ¿no? Si cambio de tinta también, y algo que acá no especifica, pero que también es importante, aunque creo que está implícito, es la ubicación de la... Esto tiene que ver con el formato. La ubicación de la plancha en el papel. Siempre tiene que estar en la zona en donde yo defina, que puede ser el centro, o más hacia un costado u otro, hacia abajo o hacia arriba. Eso, digamos, si el bonatirero, la prueba de artista, está en una determinada ubicación, la plancha en toda la edición tiene que mantenerse esa misma ubicación, ¿no? Y de hecho el estampador está obligado a respetar y procurar dicha igualdad. En la edición, digamos, moderna, contemporánea, es como que el impresor, estampador, muchas veces es el mismo artista. Todos nosotros nos editamos las obras, nuestros grabados. Al menos acá en Argentina no son muchos los que mandan a editar, aunque los hay, ¿no? Y hay algunos talleres de impresión, sobre todo los de litografía, en donde no es muy habitual que haya prensas litográficas en muchos talleres. En los talleres de litografía se hacen muchas ediciones por pedido del artista para determinada función, ¿no? Y bueno, y todo esto está basado en el Consejo de Quebec del 90, que le llama el Código Ético para el grabado original. Es como que acá se definió la Convención Internacional. Y después algo que yo lo aclaré más porque estaba en español, es el Diccionario del Arte Gráfico, que acá hay un link. Después de este archivo, si lo quieren compartir, vos, si lo quieren pasar a toda la gente, eso se puede pasar, ¿no? Y el código de ética es muy pesado para haberlo puesto acá, pero lo tengo, si ustedes lo quieren, se los puedo enviar. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Con respecto a la edición, a esta definición de edición, yo un ejemplo que encontré es las ediciones de estampas originales dentro de la revista de Silón, en las que yo participé, por ejemplo, en el año 95. Esta es una foto de, bueno, de la revista atrás y de la estampa. En este caso, la 116-400. Estas estampas, la de Julieta Warman, que está a la derecha, del 2001, son ejemplos de ediciones tradicionales que respetan justamente la definición de la edición, ¿no? Así establecida. En donde acá yo tuve que hacer 400 estampas, todas iguales, y en este caso, no sé si se llega a ver, está iluminada a mano, ¿no? Acá hay otro ejemplo de Marcela Miranda y de Marcelo Aguilar. La de Marcelo también está iluminada a mano. La de Marcela, por ejemplo, ella le puso título. Acá yo no le puse título, Julieta tampoco, solo la numeración y la firma. En el caso de Julieta no le puso el año. Eso tampoco es obligatorio no poner todo. Pero estos los elegí como ejemplos de variables, ¿no? Y acá está otro ejemplo, una de número 41 del 2002 de Norberto Onofrio, en donde él puso el título, primero el título, abajo la numeración y firma y fecha. Y la de Marisa Batterini, que es del 98, que también le puso la numeración, puso la técnica, algo que es habitual. Yo me acuerdo que cuando aprendí nos hacían poner la técnica, ¿no? Pero en realidad en el código de ética, qué raro,
que quiera decir en el código de ética del grabado original, no se habla de poner la técnica, pero muchos ponen la técnica. Yo, por ejemplo, no la pongo, o a veces lo aclaro atrás de la estampa, o cuando es para algo como establecido, por ejemplo, en los equilibrios sí se pone como un código numérico de letra que hace referencia a lo de C1, C2, que muchas veces se pone adelante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A ver cuál es estos son ejemplos de ediciones tradicionales, pero en el caso, por ejemplo, de esta edición de una litografía sobre matriz de mármol, acá vemos y todo conduce a pensar que esta edición es tradicional. En realidad sí, porque yo de esta matriz de mármol con este papel, que es un papel de algodón, de un cierto gramaje, hice una edición de 6. Ahora, después empecé a jugar con distintos papeles. Por ejemplo, imprimí en un pedacito de papel verde, que es de esos papeles finitos que se usan para la envoltura de peras en la verdulería. Imprimí sobre papeles de libros, haciendo chincolé justamente con pedacitos del papel de envoltura de peras, verde. Como que cada hoja de papel de libro que tiene ilustraciones o textos o números o impresiones previas, justamente por ser un libro, le da como una característica única a cada una de estas estampas. Por eso, en este caso, yo pongo prueba única, ¿no? Acá hay otros dos ejemplos en donde la imagen impresa, en este caso, es la misma tinta, pero lo que varía es el soporte, ¿no? Que para mí, en este caso, al ser un papel diferente, de distinto color, le da una característica única, no seriada, pero igual sigue siendo múltiple. Es decir, que yo le sigo viendo como una característica de edición, de múltiple, ¿no? Digo esto para hacer una diferenciación con lo que muchas veces me dicen, ¿y por qué no hablar de monocopia? Pero la monocopia es otra cosa, ¿no? Creo que la monocopia no tiene matriz. En cambio, en este caso, al partir de una matriz, sí hablamos de una edición, ¿no? Y por eso, bueno, después vamos a ver otros ejemplos, pero de ahí viene el hecho de que yo llame edición lúdica, ¿no? Una pregunta, ¿me están escuchando? ¿O se me apagó todo? Sí, Pablo, sí, perfecto. Porque estaba como hablando al espejo. Parece que estás solo, pero no, estamos acá. Estamos escuchando atentamente. Sí, no, me parece perfecto, pero tuve esa duda, dije, a ver. Está muy bien, si vos cualquier cosa, chiflá. Y te hago una pregunta, Pablo, en esta idea de edición lúdica, es una idea que vos vas apropiando y como que en un punto vas incluyendo, ¿no? A este léxico de la edición. Esto que vos decís es esta definición abierta de la edición lúdica, ¿no? ¿Es una propuesta tuya? Sí, ahora no es ningún invento mío. Digamos, hago referencia, acá al final yo pongo que esta definición es personal, Sí. ya que no existe una referencia bibliográfica que aluda a edición lúdica. Pero es necesario aclarar que la actitud lúdica es un modo muy habitual en muchos artistas grabadores, tal vez sin haber establecido todavía un canon al respecto, ¿no? Buenísimo. Es, digamos, algo que
muchas veces cuando, por ejemplo, en la página de Facebook o en el blog pongo alguna estampa y pongo prueba única o prueba única 1, prueba única 2, prueba única 3, entonces empiezan a opinar y dicen por qué se llama así, o uso el mismo color pero le hago una variante de collage, entonces como es diferente pero es casi igual y le pongo un número para diferenciarlo, entonces alguien opina, pero yo hago lo mismo pero le pongo otra definición. Entonces me comentan la definición que es diferente, pero en realidad es como alude a lo mismo. Sí. Creo que es como algo que no lo hago solamente yo. En el mundo lo hacemos, pero un montón, ¿no? Creo que Sí. vos, Melissa, lo hacés también muchísimo por obra que hizo, ¿no? Sí, yo también juego mucho, así tal cual. Incluso también entra dentro del mundo de estas ediciones variables, ¿no? Que se pueden editar, pero que tienen cierta cosa diferente entre una estampa y la otra y sigue siendo un original múltiple. Exactamente. Ahí, vos al decir edición variable, estás usando justamente un término que me hicieron recordar el otro día en otra charla, haciendo alusión a esta edición lúdica, de que edición variable era la manera en que denominaba en los años 90, o comenzó a denominar en los años 90, la artista Matilde Marín, que ella hacía grabados y justamente de una manera, no sé si tan lúdica, pero como que no hacía específicamente ediciones todas iguales y las diferenciaba nombrando a una edición variable, ¿no? Que fue, claro. Ese término, edición variable, fue muy usado por muchos talleres como nombre de talleres o nombre de carpetas. Mucha gente se apropió de edición variable. Me decían, ahora que hay tanta comunicación con Zoom y con WhatsApp, con artistas de Sudamérica o de habla hispana de otros países, en México le llaman edición variada, por ejemplo, en Chile también, Sí. edición variada, ¿no? Otros, aunque no es específicamente esto, pues, yo cuando hablo de edición lúdica me refiero mucho a la estampa en papel, ¿no? Pero hay una definición que se usa mucho en Latinoamérica, es el grabado expandido o la expansión del grabado, que en definitiva es lo que acá se interpreta como esa diferenciación que se hace entre grabado y arte impreso, ¿no? Sí. A mí me gusta más, como lo decimos nosotros, arte impreso, haciendo alusión a, cuando uno dice grabado y arte impreso, cuando decís grabado, estás haciendo alusión a, aunque no me gusta el término, grabado tradicional, y arte impreso, estamos haciendo alusión a cualquier impreso que se realice sobre distintas superficies o de... Sí, a otras alternativas gráficas, ¿no? Otras alternativas de impresión. Exactamente, cómo comunicar al grabado con otros lenguajes o con otras disciplinas. Tal cual. Interdisciplinas. Tal cual. Incluso me voy a adelantar un poquitito, pero lo menciono porque me parece que viene en relación. Cuando veamos tus trabajos de la gráfica plegada, ahora en un ratito, me parece que ahí se puede conectar con esta idea de esa dimensión expansiva de la gráfica, ¿no? Sí, seguro. Como que empieza a cobrar otra dimensión, una dimensión en el espacio. Por ejemplo, acá, esta es una litografía sin agua,
que a la izquierda es la prueba de artista de una edición no realizada. Yo le llamo así edición no realizada, porque en realidad es que ahí yo considero muy importante la definición que habíamos visto al principio del diccionario de la estampa, que no lo dice el código de ética. Papá, yo no me leí todo el código de ética, por ahí en alguna parte lo dice, pues un poquito largo, ¿no? El problema es que está en inglés y habría que hacer una traducción. Yo traduje solo la definición de edición. Pero en el diccionario, cuando se refiere a tirada, hace referencia a que un tiraje hay que hacerlo en forma continua o dentro de un tiempo, digamos, también continuo. Sí. Yo hice esta prueba que yo le puse prueba de artista, la que ustedes ven acá a la izquierda, que tiene un collage, que yo lo imprimí con otro color de tinta verde en otro momento y después lo recorté y lo pegué. Y tranquilamente yo podría haber hecho 10 iguales a este. ¿Qué pasa? No hice 10, hice solamente uno. Tengo por ahí los recortes que me sobraron, podría haber hecho otro igual. Ahora, esto fue en el año 2019, me acuerdo, este lo hice para la muestra de Avellaneda. ¿Cuándo fue? En junio, en mayo, o sea, hace ya un año. Sí. Si yo quiero después de un año volver a editar esta plancha, igual a esta prueba y hacer una edición, sería absolutamente imposible, pues yo no me acuerdo qué verde usé, tampoco un error mío, no dejé en un cuaderno de apuntes anotado el color de tinta verde que usé para imprimir sobre ese el fragmento de papel de libro antiguo que usé. Tampoco el rojo es un pedacito de libro teñido con acuarela roja. Yo no me acuerdo que tengo un montón de acuarelas. ¿Qué rojo, de qué acuarela usé? No me acuerdo. Es decir, si quiero hacer una igual a esta, sería imposible, ¿no? O sea que es muy importante cuando uno hace una edición, hacerla en forma continua. Por ejemplo, cuando hice la edición de las 400 silografías para la revista de Silón, empecé y terminé en un día, en 2 días, en una semana, en 2 semanas, no me acuerdo ahora. Pero el hecho de, lo mismo todos sabemos que las tintas negras son todas diferentes. Claro. Si cambio de lata, voy a tener otro negro y me va a dar otra cosa. Lo mismo si cambio de papel, ¿no? Es decir, que considero que es una obra múltiple, que es una estampa de tipo tradicional, por eso le puse prueba de artista, porque sé que la podría editar. El tema es que sé que nunca la voy a editar igual, ¿no? Sí. La de la derecha es una estampa de la plancha de la izquierda que la plegué como un barquito, de un libro de origami en donde estaba el barquito. Es otro tipo de barquito, no el barquito común que hacemos todos. Tiene otro tipo de plegado que queda como más finito, me gustaba más. Y está firmada en el interior, ¿no? No se ve de acá, tampoco está seriada. Yo, si hubiera querido, tranquilamente podría haber hecho 100 barquitos iguales, porque hubiera usado el mismo tipo de papel, la plancha ubicada en el mismo lugar en el papel, y al plegar, justamente porque este barquito se hace de un papel rectangular, ¿no? Hubiera obtenido el mismo barquito, en donde la mancha hubiera quedado exactamente en el mismo lugar del pliegue. Ahora, en realidad de ese barquito hice uno solo y no hice edición, ¿no? Ahora la considero una obra múltiple también. Sí, claro. Sí, sí, tiene toda esa posibilidad, ¿no?
pero a la vez es, sobre todo el barquito, está dentro de ese mundo de la edición lúdica, ¿no? Sí. Lo mismo esta es una otra prueba de artista de una edición no realizada. Que este es, aparte este es del 2003, creo, o sea, es unos años, como un autorretrato, que es en el detalle es un papel plegado y ahí hizo una transferencia de fotocopia, imprimí la filografía. Hay los sellitos con el yo. Sí. Esta es una madera, una filografía, esto es coloreado a mano, este es otro plegado. Todo esto en realidad es repetible, es múltiple, pero yo hice una sola y le puse prueba de artista, y en aquella época pensé, puedo hacer más, puedo editarla, pero en realidad no la edité y creo que nunca la voy a editar, ¿no? Pero quedó única, ¿no? Buenísimo. Única, pero prueba de artista. Porque así es como yo digamos, la edité o la clasifiqué en ese momento. Acá, por ejemplo, esta es una litografía sin agua, plegada como un acordeón. Yo generalmente uso plegados de origami muy simples. Por ejemplo, este es un acordeón, estos son otros tipos de acordeones, así verticales u horizontales, que participaron en la muestra gráfica plegada en IMEPA el año pasado. Muestro esta foto porque justamente en este tipo de edición lúdica, cuando uno trabaja con gráfica plegada o estampas que son plegadas, es muy importante la manera en que se ve en el espacio, ¿no? Ya no es una obra plana. Al ser de carácter tridimensional, es como que es importante cómo se ve acá hay otras. Sí, justo, sí. Sí, justo te iba a decir eso, qué interesante que mostrás trabajos en contexto, en este caso esta muestra en IMEPA que es en Avellaneda, la Escuela de Avellaneda, donde vos también fuiste profe muchos años, ¿no, Pablo? Sí. Y donde se ve no solamente cómo está montada la obra y toda esa dimensión espacial que tiene con el plegado, sino también la relación con el contexto. Súper interesante. Sí, exactamente. En donde acá es más obra gráfica, donde se ve la imagen impresa, ¿no? Y en el caso de la derecha son origamis más, digamos, como haciendo referencia a formas de animalitos. Sí. Este en cambio es un origami abstracto, que a mí me gusta mucho también usar. Vieron que en los libros de origami, en internet hay tantos pasos a seguir para hacer la palomita o para hacer sí. el cubo o para hacer un sapito. Y a mí me gusta mucho detenerme en los pasos intermedios, en donde, por ejemplo, este sería un paso intermedio, no me acuerdo para qué, y me gustaba esta forma, y la dejé así. Aparte, se para perfectamente, ¿no? Sí, es como una escultura de papel, ¿no? Me gusta eso de la escultura. Sí. Acá se ve este es, por ejemplo, estas son estampas de otros años, esta es del 2010. Este es un grabado en aluminio, es un aguafuerte y mesotinta. Este fragmento de la plancha, yo la había grabado toda negro y después la bruñí, ¿no? Y para usarla como obra plegada, la doblé, la plegué en las diagonales, que queda en esta sería. Ah, es esa misma. Es esa misma, como muy particular en el espacio, ¿no? Sí. Acá se ve más plana, pues se ve de frente, pero... Sí, es verdad.
También depende mucho de la humedad ambiente, de qué suceda en el lugar, porque a veces si hay mucha humedad se aplanan, entonces uno tiene que ir y las doblás para que se vuelvan a... Sí, incluso cuánto tiempo está exhibida, ¿no? Porque si está exhibida un par de días, si está Sí. exhibida un mes. Ahora, para hacer una muestra es fantástico, pues yo todo esto lo llevé doblado en una carpeta, o sea que, Genial. y en el 17, o sea que en el colectivo. Sí. Pablo, ¿me puedo detener un ratito acá hablando de las técnicas? Sí, Esta plancha tiene varios procesos de grabado en hueco, ¿no? Aguafuerte, mezzotinta. Vos dijiste recién que toda la plancha era mezzotinta, después bruñiste, o sea que pudiste llegar a ese valor tan alto desde el bruñidor, desde pulir la superficie. ¿Toda la plancha la llevaste a negro? no, Ah, no, esta plancha es una plancha de aluminio. sí, Lo que es el dibujo lineal o la mancha así de la pincelada está hecho con la técnica del grabado al azúcar. bien. Yo lo dibujé eh, con goma arábiga, tinta china y azúcar. No, Mm, perdón, usé la variante de la tinta china y el azúcar, que al ponerle un chorrito apenas de agua caliente, se hace un caramelo bien oscuro y es ideal yo prefiero esa mezcla para el grabado al azúcar, que es la tinta china y el azúcar, nada más. Algunos le agregan goma arábiga, yo me acuerdo haberlo sacado de un libro de una grabadora francesa que usaba tinta china y azúcar, nada más. Entonces, sobre la plancha bien pulida, uno dibuja con este preparado de azúcar y tinta china, lo dejas secar y lo cubrís. En este caso, yo lo hice con pintura asfáltica, una ujú, capa muy liviana de pintura asfáltica, no muy cargada, ¿no? Con pinceleta suave, lo dejas secar y una vez que está seco le tirás agua caliente y se despega todo lo que uno dibujó con esa solución azucarada, o una sí, cuestión del rechazo del azúcar con la grasa del asfalto, ¿no? ujú, Entonces queda libre el metal para ser grabado en donde uno dibujó. Y quedan esos trazos de la pincelada que me gustan tanto, esos puntitos como del trazo del pincel, ¿no? Entonces lo primero que grabé fue justamente todo el diseño eh, del trazo con el pincel. bien. Y además, no, eso. Después, cuando yo saqué la prueba, me acuerdo que el diseño lineal en esa prueba de estado, ya que estamos hablando de ediciones, ¿no? En la prueba Bien, de estado era como que veía que le faltaba algo, ¿no? Era como que la plancha estaba muy blanca. Entonces decidí tapar todo y dejar solamente la zona de esta figura, la figura central que está oscura. sí, Y estamos hablando que este aluminio yo lo grabé con el mordiente salino, sulfato de cobre y sal. buenísimo. Y le di, imagínense todo cubierto, tapado con goma laca o con asfalto, no me acuerdo. En esta época, en el 2010, yo seguía usando pintura asfáltica, por ejemplo. Dejé libre, expuesta solamente la zona esta que es como una D invertida de esta Ujú, pintura, y le di un tiempo con el mordiente salino bien fuerte a un negro. Ustedes saben que el aluminio cuando graba con el mordiente salino
en superficie, graba en forma porosa y te queda la superficie bien abrasiva, como si hubieras hecho una aguatinta a negro, ¿no? Ideal para una mesotinta, justamente porque el objetivo era después bruñir todos los blancos y los medios tonos que acá se ven como Luces. las luces y medios tonos, están bruñidas con un bruñidor de ágata, la piedra de ágata. Sí, buenísimo. Bruñidor de acero, es lo mismo. Vieron, ustedes conocen el bruñidor, la herramienta que es de acero, que es como ideal para bruñir, para aplanar el metal, entonces lograr donde había una superficie muy graneada a negro, que retiene mucha tinta, al granear se aplana y la tinta se va a retener menos. Por eso queda el efecto de la mesotinta, ¿no? Digamos que en este caso la mesotinta es parcial, solamente en este fragmento de la plancha, ¿no? Que buenísimo. Es algo que está considerado como posible, ¿no? Uno puede hacer una mesotinta en toda la plancha, que es como generalmente se hace la mesotinta, pero también podés hacer un fragmento de la plancha. Perfecto. ¿Y lo que se ve como ese gesto del fondo es el aluminio? ¿O es un rayado o un algo que le diste vos? Ahí iba a lo siguiente. Cuando yo tapé para grabar a negro, para hacer después el bruñido, acá en el fondo, como en esa prueba de estado que había hecho, que había quedado todo muy blanco, ahí agarré y le hice todas estas texturas que están hechas con un cepillo de acero. Buenísimo. Y esta creo que está hecha con esto estoy seguro está hecho con un cúter, porque es el ancho del cúter y que cuando uno raspa así rápido se abre así con esas linitas. Ahora, todo esto es el cepillo de acero que abre y deja esa textura y después ahí muerde el mordiente y te queda esa irregularidad en la superficie que me gusta mucho porque queda así como media esa superficie gestual, ¿no? Sí, tal cual. Le da como algo más como dinámico, ¿no? Claro, expresivo. Y lo que es súper interesante en esto que nos vas relatando es cómo vas construyendo la imagen, ¿no? Como si bien trabajás mucho desde el dibujo, no solo desde el boceto, sino desde la acción de dibujar, a su vez cómo se va nutriendo el propio trabajo con procesos que van apareciendo, depende de la necesidad de cada plancha de alguna manera, ¿no? Esto que decís vos, me pareció que estaba todo muy blanco y ahí incluí una mezzotinta. Exactamente. Como se va viendo ese trabajo de capa sobre capa, ¿no? Esa labor gráfica, súper interesante. Exactamente. Y en este caso está impreso a la pupé, porque este círculo rojo es tinta roja, ¿no? Es decir, está toda la plancha impresa en un tierra oscuro y acá le puse una tinta roja. Buenísimo. ¿Viste? A ver. Y estas también son obras plegadas, también son del tipo de edición lúdica, que no están seriadas ni numeradas de ninguna manera, solamente están firmadas, ¿no? Con el sellito mío. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, haciendo esta investigación sobre la definición de edición, el hecho de que está contemplado el incluir el sello, ¿no? Sí. O sea que podemos poner el sello sin ningún problema, que está, digamos, la Sociedad de Grabadores de Quebec, no nos va a decir nada. El sello acompañando la firma, ¿no? Como ese monograma.
Sí, no se especifica en qué lugar ponerlo. Viene mucho de los orientales, que ellos Sí, usan el sello rojo, ¿no? sí. Yo a veces lo pongo con tinta de sello rojo. Últimamente lo estoy poniendo con tinta de sello verde, ¿no? Ujú. Que acá en Buenísimo. Bursaco tengo una tinta de sello verde que eh, las estampas que así colgué después de sellar, les dio el sol y desapareció. O sea, Ah, mira. en cambio este, que lo tengo en el taller y que no me acuerdo qué marca es, dura muchísimo. Mm. O sea que hay una tinta de sello que en contacto con la luz del sol desaparece, hay que tener Es más cuidado. efímera, es una estampa efímera. Exactamente. Pablo, tengo una pregunta técnica también. En la imagen anterior hay una impresión color tierra. ¿Esa impresión qué es? Esta impresión color tierra es un frottage. Ahí vamos. Es un frottage de una hoja, ¿no? Mm. Eh, hecha sobre la página del libro, que es un papel de poco gramaje y eso favorece al frottage, ¿no? Que está hecho con una barrita de crayón marrón. Buenísimo. El frottage es una técnica de impresión, ¿no? De estampación, al menos poniendo una hoja sobre un elemento que tenga un cierto relieve, como puede ser, por ejemplo, una hoja vegetal. Al hacer presión, queda la impresión de la superficie en relieve de ese objeto, de esa superficie, en este caso una hoja. Ujú. También se puede hacer los chinos lo hacían con rodillos sucios de tinta o de algo, ¿no? Haciendo con un rodillo preferentemente duro, con muy poca tinta, el frottage sale perfecto, ¿no? Solo que quedan las marcas de los bordes del rodillo, depende del tamaño que uno quiera después trabajarlo, ¿no? Pero uno puede frotar, por ejemplo, con una barrita de crayón, como en este caso, y transmite el relieve de lo que está abajo del papel. Y otra técnica es usar un rodillo entintado. Entonces, al pasar el rodillo entintado sobre el papel, también deja la marca de lo que está abajo, ¿no? Sí, es como un relevamiento de superficie, ¿no? Que también Claro, se sí, sí. puede repetir. Aparte lo usan mucho los arqueólogos, Mm, sí, tomar referencia de relieves in situ, de los hallazgos sí. arqueológicos. Yo no sé si acá hay algún otro de confrontage, no, pero el frotage realmente es una posibilidad para trabajar con la impresión primero es muy lúdica desde un cierto punto de vista. ¿Quién no ha hecho un frotage de una moneda, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Uno hace esta referencia y todos, no sé por qué, se acuerdan que en la escuela primaria nos hicieron hacer un frotage de una moneda, como que es algo muy emblemático de la escuela primaria, hacer un frotage. No sé ahora, las escuelas primarias de ahora, pero en las escuelas primarias de los años 60, 70, 80, se hacían frotage de moneda, Mm, que es el frotage es una técnica muy, que tiene que ver con Max Ernst, el dadaísta, lo usaron mucho los surrealistas, sobre todo para, eh, digamos, estampar superficies que son como manchas que sean el punto de partida para elaborar una imagen, ¿no? Que sí, tiene que sí, ver, que incluso
Ay, perdón, que te interrumpí. No, que tiene que ver con el automatismo, con el dibujo Sí, automático, ¿no? Lo que sí, hacía Valle Planas desde otro punto de vista. Valle Planas, el artista surrealista argentino, él llenaba un papel con un montón de líneas como entrecruzadas al azar, sin pensar, y después venía el proceso de ese entramado aparentemente sin forma, empezar a descubrir formas dentro, ¿no? Esa es la técnica automática que usaba Valle Planas, que era una de sus técnicas de dibujo, muy usada en los talleres que él daba, etc. Y los surrealistas usaban el frottage hecho sobre superficies de paredes, de piso, de cualquier otra superficie, que les daba como una mancha frotada, un tanto abstracta, y de ahí partía una imagen, como descubrían una imagen dentro de ese mundo que tiene que ver con los sueños, con lo surrealista, con lo... Sí, sí, que incluso articulaban con collage también. Sí, absolutamente, sí, sí. Sí. Y bueno, acá el collage en esta obra está usada como, es como un fragmento, ¿no? Que forma parte de toda la obra, que es medio collage. Incluye una estampilla, Sí. hay como dos papeles que están superpuestos, pegados, troquelados, ahí hay un agujerito troquelado con una perforadora. Pero también el collage se puede usar de manera, digamos, más múltiple de editar, ¿no? No sé si vieron yo acá en esta no la tengo, pero ustedes tienen una madera grabada, una filografía grabada que la han impreso con tinta en papel. Esta, por ejemplo, es la impresión de una filografía sobre un papel de libro, ¿no? Plegado. También es una obra plegada, de cierta manera. Sí. Ahora, de esta filografía, y yo acá superpongo un papel y froto con un crayón, obtengo el frotage de esta madera grabada, ¿no? Y estoy haciendo como, puedo hacer una edición de frotage, que va a tener la particularidad de no estar en espejo, porque por ejemplo esta estampa es la inversa a lo que está grabado, porque está puesta sobre la matriz entintada, ¿no? Bueno, ahora como está así acostada, no se, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Uno cuando lo que está grabado, cuando lo imprime, queda al revés. Claro. En cambio, cuando uno frota sobre la matriz de filografía, la imagen impresa con el frotado no queda al revés, sino que queda en el sentido en que está grabado. ¿Me explico? No hay una inversión de la imagen en espejo. Exactamente, esta es la característica que tiene una edición frotada. Estas son, son filografías. Son silografías estampadas en la técnica japonesa. Exactamente, esta es una matriz de madera terciada grabada y está entintada con, por ejemplo, es café soluble con goma arábiga y alcohol, que hace acá es pimentón, goma arábiga y alcohol, y esto es... Sí, eso es interesante como vos te armás tus propios pigmentos, con café, con pimentón. Sí, acá por ejemplo este es el café soluble, con goma arábiga y alcohol, y bueno, toda la técnica del mokujanga, que es con los cepillitos que se entintan, ¿no? Con rodillos, todos son tintas al agua. Sí. Y esta es la prueba de artista de la edición. Este es el color del café, que es este color medio así como dorado. Sí, divino. Es el color,
celeste, el amarillo y el rojo es coloreado a mano, con lápices de colores. Y tiene este IO reforzado con un trazo de lápiz. Esta sería una prueba de artista de la edición. Yo me acuerdo haber sacado 5, 6 iguales. Pero justamente después con pruebas hice collage. Por ejemplo, acá por ejemplo esto es otro, son 2 tonos, creo que uno es café, no, este es el pimentón y este es el café que quedó más oscuro, o este es otro, pues son 3 colores. Creo que había usado un tercero que no me acuerdo exactamente ahora cuál es, pero me refiero que ven acá un fragmento cosido de un pedacito de libro. Eso hace que la prueba en este caso sea PU. Yo ahí le puse prueba única, ¿no? Acá ya en el 2015 había empezado con esto de prueba única. Me acuerdo que lo había hablado con Llanes, que él le pone 1/1, ¿no? Ah, sí. Que también es otra manera de... Él hace obra única también, pero es múltiple, ¿no? No es monocopia, ¿no? Y él le pone 1/1, ¿no? Como que hace referencia también a lo múltiple y a la vez a lo único, ¿no? Esta también es otra prueba única donde hay un fragmento, que en este caso está cosido, como que también la estampa está intervenida con otro lenguaje que es el textil, ¿no? Claro. Y es como que yo hago coincidir la forma para que quede, como que se vea la totalidad de la imagen, pero como en 2 papeles o colores diferentes. Sí, el cosido y el calado. Exactamente. Ese círculo está calado, ¿no? Estaba mirando para abajo y no veía esto. Que de ahí viene lo del troquelado, que sería el calado. Que está puesto sobre una estampa abajo. Como que son capas. Acá hay una estampa que está abajo y arriba está esta calada y arriba de esta está este fragmento. Uno si esta obra la ve o la toca es como que tiene un cierto grosor porque en realidad son 1, 2, 3 papeles, ¿no? Tienen una cierta así como también no es un papel único. Eso tiene que ver también con lo de lo lúdico, lo de usar variantes de impresión. En este caso, por ejemplo, también es una impresión en papel, pero si bien todos los papeles que yo usé, acá hice 20, esto es para una entrega de Gubia de Plata, que hubo un silón para hacer un intercambio. Ah, mira qué bueno. Usé, que esta es otra manera de hacer una edición. Es decir, lamentablemente no hacemos edición para vender, que sería lo ideal, ¿no? La pregunta es, ¿para qué hacemos una edición? Bueno. Eso ya sería para otra charla, Pablo. Exactamente. Pero en este caso yo hice una edición sabiendo que tenía que ir a este intercambio de la entrega de Gubia de Plata, que tenía que llevar estampas para intercambiar. Entonces hice esta edición, tenía un objetivo, ¿no? Lo mismo las 400 estampas para la revista de Silón. Claro, o el año pasado para la editorial Kalos, lo del libro de Gombrowicz, que divino. Lamento no tener ninguno acá porque hubiera sido ideal ponerlo acá en este. Tal cual. Porque es una edición tradicional. Yo hice 30 estampas de cada litografía sin agua para el Filifor vestido de niño de Vitol Gombrowicz, para Ariel Fleischer y Rapola. Ediciones Kalos, ¿no? Ediciones Kalos. Sí, libros para... Decimos libros para bibliófilos, son libros como súper exquisitos porque tienen una impresión de tipografía y estampas originales. Exactamente. ¿Sí?
Y acá, bueno, lo que iba es que, si bien yo usé páginas del mismo libro, el texto en cada una de las 20 de la edición es diferente, pero igual tienen, no las hace absolutamente diferentes, son diferentes pero a la vez no. Por eso en vez de entrar en mucho detalle, yo igual le puse 1.20, 2.20, 3.20, 4.20. No es que hay Sí, 20 iguales con este mismo texto, ¿no? claro. Es como una especie de eso es posible. Y te hago una pregunta de decisión estética, me parece, que hace todo el tiempo tu forma de trabajar. El libro como soporte, esa página del libro, ¿cómo Sí, aparece en tu poética, digamos? ¿Apareció un libro una vez? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Porque después lo sostenés bastante como parte de tu trabajo, ¿no? El papel de libro como una opción. Podemos abrir esta charla a incluso a pensar las materialidades, ¿no? Cuando decimos, uy, qué caro que está el papel. Sin embargo, hay otras alternativas que hacen a una poética súper interesante, en este caso tu universo, que te apropias del libro. ¿Cómo aparece entonces el libro o la página del libro? la verdad qué pregunta, no me acuerdo cuándo aparece. Me das trabajo para el hogar. No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque incluso No me vos a acuerdo. veces tomás libros de poesía, incorporás la poesía al trabajo, ¿no? Como ahí hay algo. Sí. Ahora, cuando empecé, mira, lo voy a pensar bien, después les digo, pero no Dale, nos contestás para la próxima. exactamente. Tendría que rastrear, ¿no? ¿Cuándo, cuándo fue, no? ¿Y qué te interesa del libro, de la página del libro? ¿El color, la tipografía? ¿Qué es lo primero? ¿El contenido? Primero la carga, como la carga de tiempo que tiene la página, ¿no? Esa cosa de, por ejemplo, usar una página de un libro nuevo, blanco, impecable, para mí no tiene ningún sentido. Tiene que ser eh, una página de un libro, por ejemplo, como este, que tenga esa mancha ácida en los bordes que lo hace como más oscuro, ¿no? Eh, Sí, libro esta, que haya vivido. exactamente, sí, sí, sí. Y la otra particularidad es muy importante porque a veces me encuentro con páginas de libros que me encantan, hago una prueba y no funciona. ¿Por qué? Porque hay papeles que no funcionan para imprimir. Lamentablemente he tenido que desechar libros muy lindos antiguos de geometría o de matemáticas, porque en realidad son o papeles muy duros o que no sirven. O sea que tienen que tener esas dos condiciones, es decir, que me guste el papel en el que voy a imprimir, el que voy a usar como 5D o para collage, que sea de un Mm. libro usado, que me guste por el color o la mancha de humedad que tiene, y a la vez que sea un papel apto para imprimir. Buenísimo. Ahí me contestaste la pregunta, ¿eh? Está perfecto, sí, yo la contesté. Sí. Buenísimo. Ahora, cuando empecé, la sabés que no me acuerdo por qué o cuándo, pero me interesa mucho la respuesta. Voy a ver si, no sé, en algún momento lo voy a pensar. Yo siempre digo, Re bien. cuando viajo en tren siempre funciona mucho la memoria para mí. Ahora con la pandemia, como no puedo viajar en tren, no sé cuándo voy a poder acordarme de eso, pero me voy a concentrar y voy a tratar de acordarme. Buenísimo. Acá hay algunas preguntas en el chat que yo creo que también respondieron una de las preguntas que había quedado como
poquito más arriba es que es la mezzotinta, de la técnica, y Flor estuvo respondiendo por escrito. Así Ah, bueno, que si esperemos quieren, que quede respondida, pero quieren que salga y que nos veamos, porque creo que ya mostré todo. A ver, abrir un espacio. Si vos crees que ya mostraste todo, está buenísimo y podemos abrir un espacio de preguntas y de intercambio. bueno, sí, pues creo que esta es la técnica de agua fuerte, pero es más o menos lo mismo. Este es un papel de hoja rayada, esto es un papel de guía, No, sí. pero son variantes de lo mismo, digamos. Por ahí te pueden hacer algunas preguntas de las técnicas, de las alternativas, de las técnicas menos tóxicas. Ahí me ven. Yo ahí veo como tu pantalla con todos los cuadraditos. Ahí nos Ahí vemos. vamos. Ahí nos vemos, gracias. ¿Vos me lees el chat? ¿Lo tenés ahí para hacerle las preguntas a Pablo? Yo lo veo de una manera medio extraña, a veces se me corta. Pero bueno, la pregunta de la mezzotinta lo vi. ¿El sello es un asilo? Pregunta Adri. No sé si No, se refiere al sello ese con el que usás para identificar las estampas. no, el sello es una goma de borrar, para que la busco. Buenísimo. Esa es una de las últimas preguntas. Pues hay preguntas más técnicas de dónde va a estar grabado o subido. Sí, preguntaron también por qué se hace una edición, preguntaban. Pues yo le contesté algo y también esto de si después haces otra edición con la misma matriz, supongo que pregunta eso, si es otra edición o es la misma. Bien, bien. Este es el sello, ¿lo ven? Es una goma de borrar y ahí se ve el sello. Ahí se ve. Buenísimo. Es una gomita de borrar que es muy noble, la verdad que dura mucho. Y Florencia, disculpa, no te presté mucha atención a No, estaba leyendo el chat porque no sé si Mel lo ve. Acá aclaran, porque preguntan qué es una edición, pero en realidad no se refieren a la técnica, no sé. Dice, la pregunta va enfocada a qué nos lleva a hacer una edición. Supongo que lo que quiere preguntar es por qué un grabador decide hacer una edición o decide hacer una estampa única. Supongo que es eso lo que pregunta. Claro, el tema digamos, de la función o el objetivo de por qué uno hace una edición. Uno puede hacer una edición porque, por ejemplo, te pueden invitar a participar, a formar parte de una carpeta colectiva entre un grupo de grabadores. Entonces se decide, no sé, somos 20 grabadores, vamos a hacer 40 carpetas, una para cada uno, y queda una para regalar a instituciones. Entonces uno tiene que hacer una edición de un grabado, una edición de 40 estampas. Entonces de ahí salen las 40 carpetas, por ejemplo. Sí, ese ejemplo está buenísimo también, Pablo, porque la carpeta gráfica es algo que en el universo del grabado se estila mucho. Y Claro. además no solo sirve para hacernos nuestro propio acervo, intercambiar con nuestros colegas, sino que hacer difusión, ¿no? Armar una muestra, Sí. Comunicar, ¿no? La carpeta gráfica me parece como una herramienta que está buenísima para comunicar, para circular. Sí. Hay que también comentar que en realidad la edición de estampas, ahora cada vez menos, como está la economía en todos lados, pero en una época se editaban estampas que se vendían, ¿no? También depende, Claro. Editar un grabado de Joan Miró o de Pablo Picasso era diferente que editemos alguno de nosotros, que quién lo va a comprar, pero en aquella época se editaban las carpetas con obra gráfica de artistas muy famosos, que la obra en papel se vendía a un precio mucho menor que una pintura, y por lo tanto se vendía como muy fácilmente, ¿no? Ahora es menos habitual. Por ahí Sí. hay, o están
depende cómo cada uno se mueva o los contactos, los ofrecimientos, pero a veces hay o por regalos empresarios o una galería de arte para hacer un regalo a fin de año, puede pedir a un artista la impresión de un grabado, ¿no? Y generalmente ese artista o hace la edición, siempre hablamos de una misma matriz, ¿no? Él o la manda a hacer a un taller de grabado. Ahí es cuando los talleres de grabado tienen como... Sí, acá tengo dos preguntas en el chat que está buenísimo los temas que salen. Fernando Polito pregunta, ¿la edición certifica a los compradores de la obra? ¿Hacer una segunda edición igual a la primera comercialmente sería una estafa? Para la definición de edición de este Congreso de Quebec, sí, porque deja bien en claro en la definición, no sé si yo lo escribí, pero yo lo que llegué a leer del código de ética de la edición es que una vez que se cierra esa primera edición, ya no hay espacio para más, ¿no? Por eso está esa famosa X que se pone a la plancha, como para que no se puedan sacar estampas. Destruir la matriz una vez que esa edición se termina, digamos, ¿no? Es una decisión del grabador. Ahora, en las planchas, por eso es en cierta manera que es una edición también particular de uno, ¿no? Pues una vez que uno haga la edición de una plancha de uno y aparezca no sé, un coleccionista japonés que te compra la edición, ¿no? Entonces, a veces, hablando idealmente, bueno, ahí hay como que uno tiene que entregar algo que también es muy importante, es la certificación, que es un papel donde está toda la denominación técnica, la firma, etcétera, dónde se imprimió, qué papel se usó, etcétera. Ahora, si es una plancha de uno que uno hace una edición, yo por ejemplo, la maderita de la edición del 400 de la revista de Silón la sigo teniendo. Yo puedo, según a lo que planteaba Fernando Polito, puedo hacer una nueva edición hasta con otro color de esa misma madera. Pero ahí, según digamos, lo establecido en la definición tradicional de edición, tendría que enumerarlo o denominarla de otra manera, o ponerle un título que en la primera no le puse, enumerarlo con Sí. una mano. Sí, Pablo, si como vos dijiste recién, si se vuelve a imprimir por decisión del artista, ¿no? Por supuesto, esa misma matriz con otra tinta, en otro papel y haciendo una intervención, yo abro como una pregunta en ese sentido. ¿Es la misma obra que la anterior, que se firmó, que se editó, que se firmó, que se certificó, o la misma matriz abre en esta diferencia, ¿no? O una posibilidad distinta, una dimensión distinta, ser otra, ¿no? No ser la misma, ser otra. Puede quedar abierto y es un tema de discusión eterno que me parece que está buenísimo. Claro, por ahí el fraude vendría en que aparezcan dos personas que hayan comprado, por ejemplo, la misma estampa que diga 1/400 y otra persona tenga una estampa que también diga 1/400. Ahí es como que, claro. ¿no? ¿Quién tiene la auténtica, no? Tal cual. Y hay otra pregunta en el chat. ¿El precio del grabado depende de la calidad del papel? Mirá, esta es una pregunta que muchos me hacen, por ejemplo, ¿cuánto puedo vender un grabado? ¿No? Como no hay, al menos acá en Argentina, no hay mucho establecido del valor de los grabados o de la estampa. Yo siempre digo que si uno usó un buen papel, puede tomar como punto de partida
cuánto costó o cuánto cuesta en ese momento. Uno puede haber impreso la obra, no sé, hace 5 años, pero si usaste un papel alemán, Hahnemühle, de 300 gramos, que ahora la hoja sale cerca de 2.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y tu estampa es la octava parte de esa hoja, ahí es como que ya tenés una referencia de que el papel sale, no sé, 2.000 pesos dividido 8, ahí tenés un precio, ¿no? La tinta que usaste, ¿cuánto sale el tarro de tinta? Sale tanto, 700 pesos. No usaste todo el tarro, pero algo de ese valor intervino en la impresión de la estampa. Lo mismo el tiempo. Si yo tardo en imprimir, no sé, 1 hora, 2 horas, porque es una impresión compleja, o son 2 colores, 3 colores, yo puedo asociarlo con lo que sale mi tiempo como docente en una escuela, por ejemplo, ¿no? Si tardé 2 horas, ¿cuánto me pagan en una escuela, en 2 horas en una escuela para dar clases? Y ahí, al ser otro tipo de trabajo, le puedo duplicar ese precio o, o igualarlo, ¿no? Como buscar parámetros de la realidad que uno, por ejemplo, el precio del papel, el precio de la tinta, el precio de la hora de trabajo, por ahí en otra actividad similar a la de artista, en realidad un precio de un grabado, no hay mercado acá para establecerlo, al menos yo no lo Claro. conozco. Pero Sí, eso es lo más difícil. ¿se entiende esto que digo yo, esta relación con el precio de los materiales? Para al menos tener una idea de cuánto gasté y de ahí poner un precio, no sé. Y si la persona dice, pero ese es un disparate, decirle, bueno, mira, es por esto y por esto, ¿no? Sí, es complejo porque, bueno, es muy personal, como que no hay un mercado, como decís vos, ¿no? Entonces es complejo tasar una obra gráfica hoy acá, en pandemia, además. O como van, Hay preguntas, estaría bueno que si quieren abran el micrófono, pregunten este ratito, este último ratito. Está buenísimo porque pasó tiempo, Pablo, y se hizo re llevadero. Estaría bueno que los escuchemos a alguno que quiera hablar. No sé, vos qué decís, Flor, Sí, que sí, andás sí. por ahí. Sí, acá estoy, acá estoy. Sí, hagan las Buenísimo. preguntas que quieran. Generalmente, hasta ahora nadie se anima mucho a hablar y las escriben en el Ah, chat. Pero si alguno se anima o alguna, sería genial a hablar. este es el momento, ¿no? Sí, sí, es ahora. Yo les digo que Ahora. aprovechen, que tienen a alguien para preguntar, que aprovechen el momento, pero les da timidez. Claro, preguntar, expresarse. Nadie se Yo, anima a yo, preguntar nada. yo tengo una pregunta para Pablo. Cari. Hola, Cari. Hola, ¿cómo andan? Bien. Pablo, quería hacerte una pregunta. El otro día estuve haciendo una chapita de aluminio con mordiente y, bueno, como siempre, y cuando la saco de la mordiente, le di el tiempo, todo lo demás, y salió súper despareja la mordida. O sea, la línea me quedó en algunos lados recomida, porque la miré con el cuenta hilos, y en otros sectores casi sin grabar. Nunca me había pasado eso. eso es, ¿Qué pudo haber sido? ¿La mordiente vieja o...? sí, esto es, te lo digo así con una total seguridad, pues lo que sucede. Cuando el mordiente salino está ya usado, vos ponés la plancha y vas a ver que se produce, vos veías Sí, si sí, sí, el residuo, sí, 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 el óxido de cobre, ¿no? El sí, sí. dorado. Pero tenías muy poca fuerza, por eso grabó en un sector sí y en otro. Ah,
¿El color del mordiente cómo estaba? ¿Estaba esposa No, o era nuevo? Porque si es no, yo lo había usado 2 veces anteriormente, pero con chapitas chiquititas, porque yo trabajo en miniatura casi. Lo máximo es 10x10, después de ahí de 8x3, trabajo muy chiquito. Y lo había usado 2 veces nada más. Pero bueno, evidentemente no. El color también estaba bien porque era un celeste turquesa, no tenía casi residuo en la botella. Pero bueno, me pasó eso, me llamó la atención porque el día igual era un día muy frío, por ahí eso también ayudó a que... la temperatura también, cuando hace mucho frío o el mordiente está muy frío, es como que retarda un poco, ¿no? Aparte, si era usado de sí. forma irregular. Ah, Otra puede ser que no estuviera bien descubierta la línea, pero no, lo había hecho, porque yo igual cuando la hice, me voy fijando con ¿cómo se llama? Con la lupita. sí. Y eso lo primero que hice fue eso, digo, no le di bien o sea, no la habré descubierto, pero sí, estaba bien. Y bueno, después decidí limpiarla y ahí me apareció Sí, que esta duda. Digo, bueno, habrá sido vieja la mordiente, con poca fuerza. a mí cuando me pasa eso es porque el mordiente está débil. Claro. En ese caso tenés que ponerle o más sal o más sulfato de cobre, entonces, ¿no? No hace falta que lo tire, porque yo lo guardé y digo, bueno, voy a ver si lo reciclo, para no tirarlo. No, no lo tires, vos ese mismo, ahí Sí, mismo, ponele sulfato y sal. Por ahí, suponete, en un frasquito aparte, bueno, preparas con un poquito de agua caliente, disolvés un poco sí, de... Ahí uno puede trabajar a ojo. claro, El tema es reforzar el mordiente, ¿no? Entonces prepará aparte, diluí sulfato de cobre, misma cantidad de sulfato de cobre y sal, sí, lo diluís, que te va a quedar un líquido oscuro, verde oscuro, sí, y eso lo tirás en el mordiente usado, ¿no? buenísimo, bueno. Y ahí lo revivís. Es como que Ah, bárbaro, lo eso, reactivo. exactamente. Eso se puede hacer varias veces. Ah, bárbaro, bueno, perfecto. Bueno, voy a seguir intentando. Yo empecé a usar el mordiente el año pasado, en realidad. Siempre usé ácido y bueno, ahora empecé a incursionar en el tema del mordiente y usar chapa de aluminio. Sí. Es lo que tiene el aluminio, desgasta el mordiente, lo desgasta muy rápido, ¿no? Ah, claro, Por ahí con el hierro y el zinc es diferente, es más. pero igual siempre hay como que ir reforzándolo. Ah, perfecto, bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Lo que un tip que les puede servir es cuando vos preparás el mordiente, que está fresco, nuevo, con una proporción, la ideal, la que uno decide hacer, en un frasquito transparente, guarden un poquito del líquido original para Sí, ver el color, ¿no? ah, Entonces, bueno, para después comparar en el uso si está más claro, quiere decir que se debilitó, entonces hay que reforzarlo para lograr el color original, ¿no? perfecto. Bueno, bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién se anima? Estaba mirando el chat. Bueno, ¿qué piensan? ¿Cómo estamos? ¿De hora, de tiempo? ¿Qué hora es? Mira, ya pasó 1 hora y media.
¿Viste? 6:30, que nosotros nos preguntábamos, ¿cuánto tiempo hablaremos? Me decía Pablo, ¿cuánto tiempo hablaré? Uno cuando habla no toma mucha noción del tiempo, pero pasa rápido. Sí, pasa rápido. Y Y es, hablando así de una pregunta, aunque sean las clases virtuales, ¿las vacaciones de invierno se respetan este año, sí o no? Sí, Ah, un sí rotundo. Sí, se respeta, se respeta. verdad, ¿cuándo es? ¿En julio o en agosto? No, en julio. Julio. Empieza, ahora tenemos, ¿cuándo empieza? El 8 de julio, nosotros cerramos esta semana y la que viene es de recuperatorio y la otra empieza, pero no me acuerdo de la fecha exacta. Sé que volvemos a arrancar el 10 de agosto. Ah, está bien. Sí, lo digo así porque estamos un poco cansados. La virtualidad nos está erosionando. Y sí, Sí, cómo desgasta, en serio. Sí, sí. La verdad es que la mayoría de los docentes prefiere volver a las aulas. Sí, totalmente, sin ninguna duda. Sí, sí, además el taller para nosotros es una complicación, es todo, total. Absolutamente, sí. acá te están agradeciendo en el chat, Pablo, yo estoy, Bueno, yo no llego acá a leer el chat, pero sí, bueno, gracias a yo todos te por leo. haber estado atentos. Están calladitas y calladitos. ¿Qué te parece, Flor? Si nadie no quiere preguntar nada más, ni por chat, ni nada, ya lo podemos liberar a Pablo. Si nadie quiere hacer ninguna pregunta más. Yo creo que nos vamos pensando un montón de cosas enriquecidas, enriquecidos con todo lo que compartiste, Pablo. Está buenísimo. Muchísimas gracias Bueno, gracias. por el tiempo, por la dedicación. Yo voy a Really. pensar eso cuando empecé a usar el papel. Tendríamos que haber ensayado las preguntas, Pablo, por favor. Está bueno, pues es algo realmente que no me acuerdo si surgió así naturalmente o cuándo, lo voy a pensar. Vamos a ver si la memoria me ayuda, ¿no? Así que, bueno, los saludo a todos, gracias. Gracias Florencia, gracias Melissa. Y no, gracias a vos, Pablo, para nosotros es un placer. Además es necesario y revitalizar las ganas de hacer grabado ahora que no podemos ir al taller. Para nosotros es un placer escucharte, además un egresado del verano. Egresado en 1982. 1982. Divino, divino. Muchísimas gracias, Pablo. Un aplauso virtual. Un montón también que estuviste dando otras charlas y ya sé que es como todo, es un esfuerzo también, así que te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes. Un placer, un honor. Bueno, después la charla está grabada y la subimos como todas para que no puedan ver. Hubo muchos problemas de conexión, hubo varios que dijeron no escucho, no veo, así que ahora después la subimos para que la puedan ver, escuchar. Bueno, bárbaro, la voy a ver también. Bueno, un besito, muchas gracias a todos, a todas. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, gracias.